estar en la grabación, así que quédense tranquilos que las caras de ustedes no van a salir, la mía tampoco, porque si no, no graba. Sexto año, acá tenemos el trabajo que yo les decía que vamos a ver. Esta primera parte tiene que ver con toda resolución de triángulos, teorema del seno, teorema del coseno y áreas. ¿Qué es lo que no vamos a ver? Hay dos temas que son bastante intensos. Uno de ellos se llama identidades trigonométricas y otro se llama ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Ninguno de esos dos lo vamos a alcanzar a dar. ¿Está? Para algunos mejor, para otros una lástima, porque no vamos a llegar con el tiempo ni con la complejidad de este tema, porque lleva una explicación que tiene una maduración en el aula que lleva mucho tiempo, o sea que desde acá, desde lejos, es mucho más difícil de explicar. Así que eso va a quedar pendiente. Aquellos que vengan a las clases por ahí extra que estamos dando, que empezamos el martes, capaz que lo veamos en algún momento. Acá en el aula eso queda descartado. Nosotros vamos a dedicarnos a dos temas, a todo lo que es trigonometría y a todo lo que son funciones trigonométricas, es decir, cómo hacer gráficos. Pero esos dos, que por lo general aparecen en varios ingresos, nosotros no lo vamos a ver. Así que vamos a hacer un repaso para aquellos como Cristian, que por su honestidad se merece que hagamos un repaso de todo, y vamos a hacer una recorrida rápida por todo lo que ustedes ya han visto por allá en tercer año, cuando empezaron o cuando comenzaron con este tema de trigonometría. En ese momento arrancaron viendo un triángulo rectángulo, ¿está? Por eso dice repaso, acá yo lo voy a ir haciendo rápido. Ese triángulo rectángulo que está ahí, su característica es que posee un ángulo recto, y cada triángulo que posee un ángulo recto tiene particularidades, ¿está? Por ejemplo, los nombres de sus lados no se llaman lados comunes, sino que nos vamos a encontrar con dos lados que se llaman catetos, que no son cualquiera, sino que son los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, y un lado que se va a llamar hipotenusa, que ustedes lo van a utilizar y bastante en un montón de ejercicios. O sea, dos características iniciales de un triángulo rectángulo: un ángulo de 90 grados y sus lados reciben nombres especiales. Si trabajamos con triángulos de cualquier otro tipo, los lados se llaman así, tal cual, lados. Pero si estamos hablando de triángulos rectángulos, reciben este nombre en particular. Esos ángulos, en este triángulo, nosotros vemos que yo puse con letra mayúscula los vértices, ¿sí? Y tomé una precaución que no hace falta en triángulos rectángulos, pero ya la vamos a tomar como una medida para continuar a partir de ahora. Cada vez que yo le pongo un nombre a un vértice con mayúscula, el lado que está al frente se va a llamar igual con minúscula. ¿Está bien? Si el lado, este vértice lo llamé B, el lado que está al frente de él se va a llamar B con minúscula, y así con cada uno de los vértices y lados del triángulo. Y los ángulos interiores los vamos a llamar con letras como el alfabeto griego, con letras griegas. Ahora bien, ¿por qué necesito que cumplan con esta condición de que con los nombres sean enfrentados iguales? Porque después, cuando veamos teorema del seno y teorema del coseno, esa es una condición obligatoria. Por lo tanto, pongan los nombres como quieran, pero respeten eso. Los enfrentados, vértice y lado del frente, tienen que tener el mismo nombre. Bien, acá aparece el ángulo alfa. Ese ángulo alfa me permite a mí clasificar a los catetos en dos: adyacente y opuesto. No existe cateto mayor ni cateto menor. En este caso nosotros vamos a manejarnos con, si elegimos el ángulo alfa, el que está al frente pasa a ser el opuesto y el que está pegado pasa a ser el adyacente. ¿Está? Esos son los dos nombres que vamos a definir como el nombre y apellido de cada cateto: cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Y qué hago para resolver este tipo de triángulos? Solamente dos cuestiones tengo que saber, que son exclusivas. O sea, acá, esto que yo les voy a escribir se los voy a poner acá abajo, exclusivo, ¿está bien?, para los triángulos rectángulos. No me sirve para todo. Lo que yo voy a hablar ahora es solamente para triángulos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Esos triángulos rectángulos con los cuales yo estoy trabajando me permiten utilizar dos temas importantes, que son el famoso teorema de Pitágoras, donde en el teorema de Pitágoras yo trabajo solamente con lados, ¿está bien? Y las relaciones trigonométricas,
donde yo no trabajo con lados solo, sino que establezco justamente lo que es la trigonometría, que es una relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Bien, esto es más o menos para que ustedes digan, bueno, a ver, muy bien, me dieron un triángulo, ¿qué tipo de triángulo tengo? ¿Rectángulo? Bueno, las herramientas que poseo son o el teorema de Pitágoras o las relaciones trigonométricas hasta el momento. Bien, ¿cómo hacemos para aplicar esto y de dónde sale todo esto que está acá? Pasamos a lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Si yo no veo que prende la lucecita del chat, yo sigo, ustedes me paran. ¿Vamos? Muy bien. Fui al primer problema que aparece por ahí en el trabajo de ustedes, uno de los primeros de todos, y en ese problema hablaba de un avión que veía un arco determinado en la ciudad de Estados Unidos. Esta foto la saqué en mi último viaje cuando estuve por allí. El avión no lo manejaba yo porque no era mi avión privado, sino que venía decolado allá atrás en el ala, y lo que hice fue leer este apunte que me dice acá del problema y traté de armar un esquema. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a trabajar siempre con cuestiones que tengan que ver con algo real para poder entender matemática. Entonces, tanto este arco como el avión como las distancias son valores verdaderos, no son cualquier mamarracho. O sea, tenemos que entender que lo vamos a tratar de aplicar a algo que sea útil. ¿Bien? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, y acá es donde un alumno de sexto se luce, el problema que me dieron, traducirlo en las palabras, traducirlas a un gráfico. Ese gráfico que está ahí es ni más ni menos que un triángulo. Y como estamos hablando por el momento de triángulos rectángulos, nosotros lo vamos a tener que transformar, de acuerdo a lo que dice el problema, en un triángulo rectángulo. Para que ustedes se ubiquen más o menos, los triángulos que menos existen en la realidad son los triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque construir un ángulo de 90 grados no es muy fácil. Y tomar medidas exactas en cuestiones reales tampoco es muy fácil. Entonces yo lo que hice fue, busqué la foto del arco de entrada de un paseo que hay en Estados Unidos, busqué un avión y dije, un avión viene volando, ve el arco, quiere saber a qué distancia se encuentra, entonces la distancia es ese primer dato amarillo que aparece ahí, y después quiere saber que hay una persona en la puerta del arco y quiere saber justo a qué distancia está cuando está con respecto a la altura del avión, que es de 35.000 pies. El libro del cual yo saqué estos apuntes es un libro de editorial de Estados Unidos, por eso aparecen pies. ¿Está bien? No utiliza metros. Entonces, ¿yo qué hice? Aquí debajo les pongo a cada uno de ustedes la equivalencia por si quieren saber la respuesta. Pueden darla en pies o pueden darla en metros, pero está bueno saber que dicen 35.000 pies, ¿cuántos metros son? ¿Estamos? Porque si no parece que es un número muy extraño. Y otra cosa que subrayé en este que representé acá arriba, lo que se llama un ángulo de depresión, que está en el apunte también. Si bien el avión, ese avión tiene una horizontal, que la dibujé ahí con esa línea negra, y esa horizontal determina dos tipos de ángulos. Si yo miro desde el avión hacia arriba, teniendo en cuenta la horizontal, eso se llama ángulo de elevación, y si yo del avión miro hacia abajo, eso se llama ángulo de depresión. Toda esta información rápida, así, la saqué solamente de saber leer este cuadrito que está aquí debajo, que me explica la situación problemática en la cual yo tengo que encontrar dos incógnitas: la distancia del avión en ese preciso instante al arco y la distancia desde la punta del arco hasta la altura del avión. Por lo tanto, si es la altura, tengo que ir en forma horizontal y pararme justito debajo del avión. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Bien. ¿Qué pasa? Yo no tengo que hacer un dibujo artístico como esto, ni una composición, ni buscar fotos, ni nada. Yo tengo que transformar este enunciado en un triángulo común. Lo que dice el enunciado en el triángulo común a mí se me transforma en este ejercicio que está acá. ¿Ven? Acá está el triángulo que encima está al revés, entonces cuando me dan vuelta un triángulo a mí se me complica. Si yo miro este triángulo, voy a ir a la página anterior y fíjense, se los voy a dibujar. Ese triángulo que yo dibujé ahí vendría a ser un triángulo que es este. Ese triángulo es el que yo estoy trabajando. ¿Ven? Tiene un ángulo de 22
Y esta medida que está acá de 35.000 pies coincide con la altura del avión cuando esté acá. Entonces, si yo a eso lo transformo y lo llevo a un problema normal de matemática, me encuentro con un dibujito como ese que está ahí. Ahí tengo el ángulo de 22 grados, que sería el que vimos recién, tengo la altura, y lo que yo tengo que calcular es la distancia que hay desde el avión hasta el arco, que lo llamo X. ¿Cómo organizo esta información? Obviamente que este es un triángulo rectángulo, porque para medir una altura tiene que ser un ángulo recto. Lo organizo de la siguiente manera. Por un lado pongo datos, que es lo que conozco, y por otro lo que busco. Son muy simples en este triángulo rectángulo. El dato es el cateto opuesto, que vendría a ser 35.000 pies, y el ángulo que me lo da de depresión, que es de 22 grados. La incógnita mía es la hipotenusa de este triángulo. Entonces yo me tengo que acordar acá de qué fórmula utiliza cateto opuesto con hipotenusa. Y ahí es donde sirven las herramientas de la primera diapositiva. Cateto opuesto con hipotenusa, la única fórmula que los relaciona es la fórmula de seno. Entonces, si yo no me acuerdo la fórmula de seno, no voy a poder resolver este ejercicio. Como yo sé que ustedes sí se lo acuerdan, espero que sí, no van a tener ningún tipo de problemas. Acá podría venir una pregunta que ustedes me digan, pero, a ver, ¿y por qué elegiste seno y no coseno o no tangente? Porque yo tengo que tener en cuenta en el dibujo que yo hice cuáles son los datos que yo tengo. ¿Bien? Por eso yo lo escribí acá en dos cuadros separados. Por un lado puse qué datos tengo y por otro lado la incógnita. De esos elementos va a salir la elección correcta de la fórmula trigonométrica que necesito en este caso en particular. Si yo esta fórmula trigonométrica, que es siempre la misma, la aplico en este problema, me queda que el ángulo alfa es de 22 grados, el cateto opuesto es, si yo me paro en este ángulo, el cateto opuesto es el que está al frente, por eso puse 35, y la hipotenusa es el elemento desconocido. Armo esta ecuación, hago pasaje de término, la x que está dividiendo la paso multiplicando por las propiedades que ustedes obviamente ya manejan, pero ¿qué pasa? Yo tengo que dejar x solo y este seno de 22 me está molestando. Muy bien, como todo lo que molesta siempre hay que sacarlo, lo mandamos para el otro lado dividiendo y encontré que la x de este triángulo da 146,8. ¿Qué me falta por hacer? Me falta la respuesta. Cuidado, les voy a poner acá. Siempre tienen que responder. Acá no hay que hacer cuentas y decir, me dio 146,8. Y mirá vos, a ver qué pregunta hay por aquí. Profe, estaba haciendo la cuenta en la calculadora y me da 93.431. Fíjate, María Emilia, si puede ser que esté mal o tu sistema de la calculadora, fíjate que diga DEC. Arriba de la calculadora tiene una D. Y fíjate a ver si ahí coincidimos con los resultados. Por las dudas, a ver, yo la voy a hacer de vuelta, pero si no me equivoco, tiene que dar eso. A mí también, Profe, bueno, a mí también me dio lo mismo que María Emilia. bueno, a ver, esperen que la voy a hacer de vuelta. A mí también, profe. Bueno, esperen, no se enoje. ¿Cuánto les dio? Ah, yo puse coma, qué salame que son. 43.431. No, ¿saben qué hice? Yo puse, claro, ahora está. En la calculadora que yo tengo puse coma. Y no tenía que poner coma porque en realidad lo pone solo la calculadora y yo no lo tuve en cuenta. Seno, y acá borramos y sería de 22. A ver. Les dio. No, tampoco nada que ver. Nada. Bueno. ¿Cuánto dicen que da ustedes? A ver. 93.431,35. Bueno, eso es lo que dio según María Emilia y todo el resto que me acompañó en la defensa de María Emilia. Muy bien, así me gusta. Y fíjense que eso lo vamos a arreglar después y lo vamos a pegar ahí. Ahí está el resultado. Y ese mismo resultado, obviamente, lo vamos a pegar acá abajo
y este valor que me dio a mí supuestamente está mal calculado. Sinceramente no sé porque no lo revisé, chicos, así que confío totalmente en ustedes. Ese numerito... Profe, a mí me pasaba varias veces eso. Y yo lo que hice fue usar una calculadora de internet por ahí de alguna página y me dio. ¿En serio? ¿Pero qué no te daban los resultados tal cual decís vos? No, pero yo no sé, no sé qué hice, pero después lo voy a revisar. Quédense tranquilo que yo ahora lo subo bien corregido ya y listo. Gracias María Emilia y gracias al resto de los chicos que hicieron las cuentas. Vamos a revisar todas las cuentas por las dudas. Lo que les decía es que es importante la respuesta, no encontrar solamente el valor, sino que responder lo que me están preguntando. Cosa que a veces uno en el apuro no lo hace y nos olvidamos que nos estaban preguntando algo, no que hagamos cuentas nada más. Bueno, encontramos un valor, después hago el otro, la otra distancia. Fíjense que ahora el triángulo que yo estoy usando no es el mismo que antes y ahora estoy usando el triángulo que acá se los voy a señalar, que sería este triángulo que se arma acá. ¿Bien? Y en ese triángulo ya no me sirve más 22. Y yo usé 68. ¿Por qué usé 68? Porque el 22 y el 68 completan este ángulo que sería de 90 grados. Entonces lo que yo hice fue ese triangulito que ahí les dibujé de rojo, cuando lo veamos allá abajo, lo voy a utilizar con los datos a partir de tener la distancia S que está ahí. A ver, María Emilia, hacete esta cuenta mientras tanto, a ver si está bien o soy yo de vuelta el que lo hizo mal. Entonces, acá que tengo el ángulo 68 que encontramos recién, tengo los 35.000 pies, busco los datos, otra vez, fíjense que si este es el ángulo que yo tengo, este del frente va a ser el cateto opuesto y el que está pegado a él va a ser el cateto adyacente. ¿Bien? Entonces voy a hacer la relación trigonométrica que me salva acá, no es más seno, sino que ahora es tangente. Armo la formulita, tangente de 68, ¿de dónde salió? Del angulito que tengo como dato. Cateto opuesto es X, cateto adyacente 35.000 pies. Este que está dividiendo lo paso multiplicando y a ver si es verdad que da 86,6, que dicen por aquí. Valentín, una pregunta. ¿Ese sí te dio María Emilia? Bien. ¿Cómo saqué el 68, Valentín? Muy bien, así me gusta. ¿Te acordás que venía el avión de acá? Y acá estaba la horizontal. Y el ángulo de depresión que decía el ejercicio me decía que este ángulo era de 22 grados. ¿Sí? Ese ángulo de 22 grados que está ahí hace que este ángulo sea de 90. Entonces lo que yo hice es, si este ángulo mide 90, a 90 le resté los 22 que me dice el ejercicio y ahí saqué el ángulo de 68. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y ahí encontramos el resultado. Sí, Valentín, te escucho. Pues decime qué pasó. No, ningún problema, Valentín. Vamos de vuelta. Mirá, te borro acá si no te mareás. Ningún problema. El avión venía por acá, ¿te acordás? Venía acá arriba. ¿Está? Y tenía un ángulo de depresión, decía el ejercicio, de 22 grados. Ese ángulo de depresión en el ejercicio anterior, ¿te acordás? Estaba acá. Y ese angulito a nosotros no nos sirve en este triángulo porque nos queda fuera. Entonces, ¿yo qué sé por geometría? Que este ángulo mide 90. Si ese ángulo mide 90, este pedacito de gris lo voy a sacar haciendo ¿qué cuenta? 90 y le voy a restar 22. ¿Bien? Entonces, ¿qué encuentro con esto? El ángulo que está de gris, que es el que voy a usar para resolver este triángulo. De ahí sale ese 68, Valentín. ¿Se entendió? Ahora sí. Genial, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Ulises? En este caso coincidimos con María Emilia, que es la revisora de cuentas del equipo. ¿Está? Así que la respuesta es 86,6 pies. Sí. ¿Vamos bien? Queda poquito, quedan 2 minutos. Y lo que viene ahora es, yo este PDF se los voy a enviar ahora en un ratito, la resolución de triángulos oblicuángulos, donde lo más lindo de todo esto es que todo lo que usamos antes, teoremas de Pitágoras, seno, coseno, tangente, ya no sirve más. ¿Está?
Entonces, para poder resolver triángulos oblicuángulos, lo primero que tenemos que saber es qué es un triángulo oblicuángulo. Y la definición es muy simple. Si un triángulo rectángulo era un triángulo que tenía un ángulo recto, un triángulo oblicuángulo es un triángulo que no tiene un ángulo recto. Súper creativa la definición. O sea, cualquier tipo de triángulo con el cual nos encontremos se va a llamar oblicuángulo. El especial es el rectángulo. Después todos los otros que son los comunes se llaman oblicuángulos. Y en este tipo de triángulos no sirve nada de lo anterior y vamos a ver el teorema del seno y vamos a ver el teorema del seno del coseno, cómo se aplican. A veces sirve un caso, de acuerdo, que es lo que viene después, miren. Si ustedes miran el teorema del seno, que es esta fórmula, yo lo voy a usar cuando vengan como dato dos lados y un ángulo, o cuando vengan dos ángulos y un lado. ¿Sí? Y el teorema del coseno lo voy a usar cuando vengan o los tres lados, o dos lados y un ángulo. ¿Bien? Eso, y ahí se terminó la clase de hoy, porque quedan 20 segundos, es lo que yo les voy a pasar ahora, Ulises. Espero que hayan entendido algo.